Mi papá trabajaba para una empresa de mensajería en California, Estados Unidos. Llevaba paquetes de todos tamaños a diferentes empresas que se encuentran en Silicon Valley. Por lo general, los envíos los entregaba en oficinas corporativas. Un día fue a entregar un pedido muy grande y pesado. El empaque era del tamaño de un refrigerador y pesaba mucho. A pesar de que traía un diablito, no lo podía mover con facilidad. Él tomó el ascensor de carga, pero tanta fue su sorpresa que cuando cerró las puertas del elevador, esta marcaba que ya estaba al límite de su capacidad. Mi papá bajó y volvió a ingresar al elevador creyendo que tal vez se trataba de un error, pero el ascensor seguía marcando que estaba superando la capacidad de carga. Él se sorprendió porque dice que llegó a llevar cosas más pesadas y no le marcaba eso. Salió de la zona de elevadores y avisó en recepción que no podía subir el paquete, ya que el elevador marcaba que estaba en su máxima capacidad y que lo dejaría ahí. Apenas y mi papá le terminó de decir eso a la chica de recepción cuando le entra una llamada del área de dirección preguntando por el paquete. La de recepción le dice con el que estaba hablando que el paquete era muy pesado y que no lo podía subir. Al terminar la llamada, la chica de recepción le pidió a mi papá que si de favor lo podía subir por las escaleras. Mi papá dice que cuando le había tocado llevar cosas ligeras o poco pesadas, no le importaba subir y dejarlo en la oficina a la que se lo pidieran. Pero en esta ocasión era diferente, ya que se trataba de una cosa muy pesada. Él, con un poco de incomodidad, le dijo a la chica que con gusto la subía, pero que llevaba prisa y además tenía que subirlo al 6º piso. La de recepción le dijo a mi papá que su jefe le iba a regalar $500 si le hacía ese favor. Mi papá se quedó perplejo, pero aceptó hacerlo solo por el dinero, así que se amarró bien su faja y comenzó a subir de a piso por piso. Tardó media hora en subir hasta el 6º piso y lo que le sorprendió a mi papá fue que no vio a ninguna persona subir por las escaleras, ya que si veía a alguien le iba a pedir que le ayudara a subirlo. Parecía que era plan con maña, como si todo aquel recinto se hubiera puesto de acuerdo para no salir mientras mi papá estuviera ahí. Después de una larga travesía, mi papá llegó y tocó la puerta donde la tenía que meter. Esperó algunos segundos y le abrieron. El que le abrió fue el director de ese lugar. Era una persona alta, de cabello güero y ojos de color azul. Lo que le llamó la atención a mi papá es que la piel de esa persona estaba muy blanca. Se adentró a su oficina y vio que el techo y las paredes eran de cristal. Solo la parte de su escritorio y una pequeña sala que tenía estaban techados y el resto estaba al descubierto, y el sol iluminaba en su totalidad aquel lugar. El directivo le dijo a mi papá que le dejara el paquete a un lado de su escritorio y que más tarde lo acomodaría. Mi papá lo dejó en donde le indicó y antes de salir de aquella oficina, el directivo le dio los $500 y le pidió disculpas por los inconvenientes que le pudieron haber causado. Mi papá bajó por las escaleras y, oh sorpresa, esta vez sí había gente. Salió de aquel lugar y ese día terminó algo tarde, ya que fue a entregar los pedidos pendientes de ese día. 3 meses después, su jefe de mi papá le pidió que volviera a ir a la misma empresa a dejar otro paquete igual que el anterior. Mi papá le pidió a su jefe que lo acompañara mínimo con otro compañero, por si el elevador se descomponía o hubiera algún contratiempo lo ayudara. Su jefe le dijo que no, ya que en esa empresa solo permitían el acceso a una persona. Mi papá casi a la fuerza aceptó ir. Llegó a dicha empresa y bajó el paquete. Después se dispuso a subir por las escaleras, pero en recepción le dijeron que los elevadores ya servían, así que subió el paquete, cerró las puertas y esta vez el elevador ya funcionaba. Esperó un momento hasta que se abrieron las puertas. Sin embargo, el piso donde fue no era el mismo, ya que saliendo del elevador había una especie de salón, similar a los lugares donde hay diputados o senadores. Había filas de silla que estaban en forma de óvalo y en el centro había una especie como de peldaño. Él supuso que en ese salón hacían discursos, pero mi papá se sorprendió porque las sillas no eran del tamaño de una silla normal, sino que estaban hechas al doble del tamaño. Se adentró a aquel salón y lo recibió el mismo directivo que la vez pasada. Le pidió que el paquete lo dejara en la parte central de aquel salón. Conforme mi papá llegaba al centro del lugar, pudo ver algunas pinturas antiguas, donde se podían ver humanos conviviendo con serpientes. Ya llegando al centro, bajó el paquete y ahí lo dejó. Tomó el carro de carga y se dirigió a los elevadores, pero antes que pudiera entrar al ascensor,
ascensor, el directivo le dijo que se esperara y que debido a las molestias que le había hecho pasar lo invitaba a comer. Mi papá le dijo que no podía, ya que tenía otros encargos por hacer. El directivo le insistió, pero mi papá le decía que tenía mucho trabajo y todavía tenía que hacer otras entregas, y que eso fuera otro día. Él dice que cuando le dijo eso, al directivo comenzó a sentirse mareado y con mucho sueño, y que del iris de sus ojos del directivo los miró, y en vez de ser redondo, comenzaban a curvearse como si fuera una elipse vertical. En ese momento le entró una llamada a su celular a mi papá, y una vez terminada la llamada se despidió del directivo, no sin antes que éste le dijera: la próxima vez te esperaremos aquí para comer. Mi papá dice que eso no le dio buena espina, así que agarró sus cosas, abordó el elevador y lo más rápido que pudo abandonó el lugar. Llegando a su lugar de trabajo le contó a su jefe lo del comportamiento del personal de aquella empresa y le sugirió que mejor enviara a otra persona en su lugar cuando le tocara ir a ese sitio. Su jefe medio lo escuchó y solo le atinó a decirle: estos son los gajes del oficio y lo siento, pero trabajo es trabajo. Mi papá todavía duró 15 días laborando ahí y después renunció. Aparte de que lo trataban mal, ya tenía algunas dolencias de cadera. Sin embargo, su jefe lo quiso convencer para que se quedara, aumentándole el sueldo, pero su instinto de mi papá le dijo que mejor se fuera. Buscó otro trabajo en el cual no tuviera que cargar mucho peso y entró a trabajar de recepcionista en una refaccionaria. Pasaron 8 meses y todavía tenía contacto con algunos compañeros de su anterior trabajo. Dice que le contaron que como al mes después de que él renunció, desaparecieron 2 trabajadores. Lo curioso es que el destino al que ellos iban era a la empresa donde el directivo le insistía a mi papá que se quedara. Solo encontraron el cuerpo de uno, pero estaba irreconocible. Tenía marcas de rasguños y mordidas que se asemejarían más a un reptil, además de que se encontraron escamas junto a él. Y al otro cuerpo jamás lo encontraron. También le platicaron a mi papá que en ese viaje iba a entregar a esa empresa 2 paquetes como los que mi papá llevó, y que casualmente esta vez su jefe sí dejó que fueran 2 personas a realizar la entrega. Pero fue también muy raro que en esa semana a la empresa de paquetería fueran miembros del FBI y no agentes de policía de investigación. Cambiaron a su ex jefe y la empresa donde ocurrieron esos acontecimientos cerró y el lugar fue demolido. De hecho, la familia de los deudos y algunos compañeros del trabajo se organizaron para entrar a ese lugar a escondidas e investigar. Le contaron a mi papá que habían estatuas y pinturas de reptiles en cada oficina y que había un salón enorme con asientos muy grandes. Fue el salón donde estuvo mi papá y en el centro habían unas cápsulas como si fueran calentadores solares y dentro había una especie como de piel de cocodrilo. La familia y amigos ya no quisieron seguir investigando y decidieron cerrar el caso. Con el tiempo demolieron el lugar y ahí hicieron unos túneles para drenaje. La gente del lugar comenta que por esa zona hay muchas desapariciones y que incluso la policía no quiere entrar a esa área. A veces me pongo a pensar y doy gracias de que mi papá haya renunciado. Si no, él hubiera sido la comida de unos seres supuestamente reptilianos. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.